Ya salió el peine. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revela que la ya soñada renuncia de Norma Lucía Piña Hernández y de 7 ministros más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciada hoy se dará porque saben que todo ya está perdido y quieren irse con sus jugosos beneficios, llevándose una millonada en fondos, así como también en préstamos y pensiones vitalicias antes de que les llegue la hora final. Y esto ha pasado en las últimas horas. Incluso uno de los ministros ya presentó su renuncia ante el Senado de la República. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Abonando un poquito con el tema de la Suprema Corte, la exposición de motivos resulta bastante interesante, peculiar. En la síntesis que hace la Suprema Corte como institución, presentan, abro comillas, ¿por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución vigente desde 1917 es el producto de un pacto federal que diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. Y aquí entra una parte que llama poderosamente la atención, siendo este un comunicado institucional, y dice: el pueblo de México, no el pueblo electoral, sino que el propio pueblo de México eligió una forma específica de gobierno en nuestra Constitución. Este pacto quedó así plasmado y citan el artículo 40 de la Constitución. Adicionalmente, en la exposición de motivos del ministro Alcántara Carrancá, él mismo reconoce que en 2007 se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, para luego decir, sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial, este alto tribunal sí puede meterse a calificar las leyes electorales federales. De tal manera que la propia Corte o el propio ministro reconoce que previamente no se puede echar para atrás ya dentro del marco jurídico, pero ahora de manera pragmática o resultado de alguna voluntad política esporádica y espontánea, ahora sí se quieren meter al tema de la Corte. Agrego, se espera o está dentro de la expectativa dentro de los medios de comunicación que hoy 8 ministros de la Suprema Corte presenten su renuncia. Una renuncia que no va a ser inmediata, sino que vendría hasta el año 2025 y tal cual la casa del pirómano incendian y luego se van para dejar todo esto. Específicamente en este punto, doctora, ¿cuál es su postura, cuál es su visión? La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones y en todo el periodo neoliberal la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia,
entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar, a ver si las y los 8 ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Entonces vamos a ver cómo vota. Correcto. En una